Bien, buenas tardes a todos los hermanos, hermanas o amigos, amigas que me escuchan. Estamos de nuevo ante una gran bendición, misericordia de Dios. Pues todavía no se ha suscitado el arrebatamiento de la iglesia ni la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces estamos para predicar la palabra de Dios. Nos vamos en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley, dice la Biblia, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el más grande regalo de Dios, que es la vida eterna, está hecha por la persona de Jesucristo. En ningún momento de la historia de la misma humanidad tendrá la grande satisfacción el ser humano de contar con un periodo, con una dispensación que se llama la gracia. Pues usted, si ha leído la Biblia, se da cuenta que hay uno de los ladrones que mueren en el Gólgota juntamente con Jesucristo. Y uno de esos ladrones le dijeron: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él mismo: en verdad os digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y fue la primera persona que por la gracia fue salva desde los tiempos de Jesucristo, estando en esta tierra hasta el día de hoy. Por la gracia han sido salvos multitudes de personas. Tan solo el pecador tiene que reconocer su condición de pecado, confesarla y venir a los pies de Cristo. Pues Dios dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Pues los discípulos experimentaron la gracia de Dios. Y luego las iglesias desde el siglo I, hoy tenemos el siglo XXI, y han seguido experimentando la gracia de Dios. En este segundo en el cual yo estoy hablando aquí en esta tarde, pues la gracia de Dios está no solo en Honduras, está en el mundo entero, solo para salvar, solo para perdonar y para redimir al hombre de su pecado. Entonces estamos en una real bendición profunda que no debemos descuidar, porque mucha gente hoy, cada segundo, cada minuto que pasa, mueren muchas personas sobre la tierra. Y hay gente que se va sin Dios, sin fe y sin esperanza, confiando no sé a cuenta de qué o en qué está confiando a la persona, pero se aparta de este mundo sin haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la Biblia dice que no hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en la persona de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio que nosotros debíamos de pagar en la cruz del Calvario. Él derrotó al pecado y a la muerte, derrotó nuestras enfermedades y nuestros problemas. Él los crucificó en la cruz. Por eso somos salvos, por esa gracia de parte de Dios. La gracia de Dios que está en la persona de Jesucristo. Dios otorga esa gracia como una dádiva, pues su justicia al pecador se lo da como un regalo. Pues en el capítulo 3 del libro 21 de Romanos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, en otras palabras, la esperanza del hombre no es por la ley, pues por la ley todos más bien fracasaron
y pecaron ante los ojos de Dios. Pero antes, amigo, hermano, hermana o hermano que me escuchas, pues el sacerdote de Dios entraba al lugar santísimo una vez por año, llevando sangre de palominos, de bueyes, de machos cabríos y de animales. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos partes y ya no hubo necesidad de ahí en adelante de poner la sangre de animales en el lugar santo para recibir el perdón de Dios, sino que la sangre de uno había sido derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Jesús, el Señor, el eterno y gran Dios y Salvador, dio su vida en la cruz para que por gracia nosotros seamos salvos. Y esto no de nosotros, como dice la Biblia, pues es don de Dios. Imagínense las fuerzas del mal y de las tinieblas que se opusieron frente a esa gran realidad de Dios. Fueron sacudidas, fueron llevadas y fueron derrotadas todas ellas en la cruz del Calvario. Y miró Satanás cómo Dios hizo posible la salvación para el hombre a quien él había derrotado en el huerto del Edén. Porque Satanás, el diablo, sabía que este género humano él lo había derrotado y le había quitado las propiedades en el huerto del Edén a raíz o a través del vil engaño en aquellos tiempos. Pero ahora Cristo viene y le quita sus propiedades, lo avergüenza y lo vence en la cruz del Calvario, porque Satanás se inventó malos tipos que decían palabras en contra, mintiendo de la voluntad de Dios. Pues falsos testigos aparecieron diciendo esto y lo otro y aquello, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos y se apareció a los discípulos. Se le apareció a los discípulos en muchas ocasiones y Él dijo: yo me voy, pero yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Os mandaré un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque estará en vosotros, morará con vosotros y andará con vosotros. Fue así que el día de Pentecostés estaban todos reunidos, unánimes, juntos, y vino el Espíritu Santo de Dios como un estruendo, como un aire, como un silbido, y repartió lenguas como de fuego a cada uno, a cada persona. Dios tiene diseñado el poder del Espíritu Santo para que viva en la vida de nosotros. Ay de nosotros si no aprovechamos esta grande oportunidad. Cristo quiere vivir adentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, el cual es una persona maravillosa, muy honorable, muy respetuosa y muy especial. Él no solo quiere estar con nosotros, sino Él quiere andar con nosotros, vivir con nosotros, estar con nosotros. Y no olviden que es el Espíritu Santo de Dios el que prepara la iglesia cada día. Pues Dios no ama el pecado, rechaza el pecado a todas luces. Y el Espíritu Santo de Dios quiere llenarnos, pero quiere que nosotros seamos vasos limpios, vasos dignos, vasos realmente santificados por la mano poderosa de Dios. Y no está buscando Dios perfectos, porque no se trata de eso, sino personas humildes, personas que estén dispuestos, personas que estén rendidas a los pies de la cruz de Cristo. Para Él poder reinar y poder manifestarse a la vida nuestra, nosotros necesitamos solamente una cosa: estar rendidos, estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, alejados de este mundo de pecado que nos busca ligarnos,
a las cosas mundanas de esta tierra, temporales, que son pasajeras y que no llevan en ellas ningún sello de vida eterna o un sello de veracidad eterna como la que está en la persona de Jesucristo. Esta hermosa tarde me ha dado Dios la oportunidad de poder hablar de este evangelio a la gente que no le ha conocido. No le ha conocido. El tiempo pasa y se nos va. Pronto será muy tarde. Pronto las cosas se irán de la mano nuestra. Y entonces será lo duro lo que viene en el futuro inmediato. Pues voy a seguir hablando de esta gracia. En su carácter de dispensación, la gracia comienza con la muerte de Jesucristo en Romanos 3, 24, 26, y siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esta dispensación se termina cuando la iglesia sea levantada. Nosotros tenemos que estar seguros. La edad de la iglesia se termina, distinguidos amigos o hermanos o hermanas que me pueden ver y escuchar a la distancia. Se termina la edad de la iglesia, la dispensación de la gracia se termina, porque ahí se termina también la edad de la iglesia. Viene el tiempo más difícil sobre la tierra. Pues ahora no, usted vive ahí donde quiera que esté. La iglesia está aquí en la tierra y con ella el fuego del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien alguien al presente lo detiene. Y hasta que este a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el poder de su boca. Entonces, vivimos justamente ese tiempo, el tiempo final, porque la edad se termina, el tiempo se termina. Usted sabe que los animales, usted conoce los animales domésticos, como el perro, el gato o la vaca, son animales que su gestación tiene un límite. ¿Verdad? No puede pasar 10 meses un semoviente todavía en estado de gestación, sino que Dios tiene 9 meses para ello, 9 meses para ser humano, 3 meses y así para animales más pequeños. Dios, así como tiene determinado a la vida de los semovientes y de los seres vivientes, tiene Dios un término justamente para la iglesia. Y la iglesia está llegando a su fin, a su término, porque las profecías de Dios pues están realmente cumplidas, materialmente cumplidas. Porque vemos la violencia sobre la tierra, que es una señal de que Cristo viene. Vemos la violación en la iglesia, es un mal que es la señal de Jesucristo. Dice la Biblia que así como en Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Sodoma y Gomorra había violencia, había asesinatos, había lesbianismo, homosexualismo. Pues a los ángeles de Dios, aquellos hombres quisieron tomarlos y apartarlos para ello. Así como Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? La gente era incrédula. La gente no quería creer, no creía en la palabra de Dios puesta en la boca de Noé. Y así pasa hoy en día, amados amigos, hermanas y hermanos que me escuchan. Habemos 8,000 millones de seres humanos viviendo ahorita en este minuto que les estoy hablando sobre la tierra. Pero de esos 8,000 millones hay muchos miles o cientos de millones que no creen en Dios. Y de eso hay 2,000 y algo de millones de personas que sí confiesan que Jesucristo es el Señor. Pero hay un montón de almas, un montón de personas que están viviendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Imagínense, 8,000 millones de personas. Pero Dios hace salir el sol para malos y buenos.
Dios da la lluvia para malos y buenos. Dios hace germinar las plantas y producir miles y miles y miles de toneladas métricas de alimentos sobre la faz de la tierra. Y Dios no nos deja de su mano. Y así hoy, hace poco había tristeza en la gente porque el verano se miraba muy intenso. Pero luego comenzó a llover. Y ahí mismo donde estamos nosotros trabajando, recuerdo un año, el año pasado, antepasado, que fue un verano más prolongado que este. Y los niños, los hipotes gritaron cuando oyeron el sonido de las grandes gotas que caían sobre el zinc. Así es Dios con nosotros. Pues los sembradores, sean cristianos, temerosos de Dios o pecadores, consuetudinarios, esperan la lluvia tardía o la lluvia para sus seres semovientes que tienen o sus plantas. Y esperan también el calor del sol que le dé el proceso de la vida a las plantas. Y cuánto Dios no nos regala todos los días. Pero créame, Dios está contento si usted tiene una esposa, si tiene un esposo, si tiene 2, 3 o más hijos, o si tiene usted algunos bienes, algunas cosas por las cuales usted puede traer comida a su casa. Dios está alegre. Dios está contento que usted esté saludable. Claro que está contento. Pero el regalo más grande de Dios es la vida eterna por la cual usted debe de recibirla a través de esta gracia que Jesucristo nos ha dado. Mire que los discípulos venían con gozo cuando echaron fuera demonios en su nombre, y vinieron ellos con gozo y les dijeron ellos que en su nombre echaban fuera demonios. Y él le dijo, no os alegréis por eso. No os alegréis porque en mi nombre echan fuera demonios y sanan los enfermos. No se alegren por eso. Alégrense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, la alegría más grande de nosotros no debe ser porque usted tiene, no sé si ganado, palma, no sé, o bienes o dinero en las cuentas de banco. No debe ser nunca por eso. O porque fue usted con visa a algún país de Europa o de los mismos Estados Unidos. No, esa no debe ser motivo de alegría. Dios dice aquí en su palabra, alegraos porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Usted, el regalo más grande que Dios nos puede regalar es la vida eterna a través de su gracia, que es el gran favor de Dios. La gracia es el favor infinito de Dios, increíble, glorioso de Dios, que no quiere que usted, si no ha recibido a Jesucristo, lo pierda. Dios quiere que usted reciba el regalo más grande que Él puede dar, como es la vida eterna. Y el fuego del Espíritu Santo, hay una porción para usted que es exclusiva. El Espíritu Santo de Dios no es dado por medida, sino en abundancia, sobreabundantemente. Bendito sea el nombre de Dios. Pues su palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues Dios lo que quiere es que realmente nosotros seamos abundantes en el fuego y en el poder de su Santo Espíritu. Pues Dios dice allí en su palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué significa, amados amigos y amigas que me escuchan allá a la distancia? Dios regala muchas cosas, demasiado cosas en esta tierra. Pero el regalo más grande que Él compró en la cruz del Calvario, Él mismo la compró en la cruz del Calvario. Y a través de su gracia le otorga al cristiano esa bendición o ese regalo de la vida eterna. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el más grande regalo de Dios es la gracia por medio de Jesucristo. Y luego Él se fue y nos mandó un consolador que está aquí en esta hora con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios está para otorgar ministerios, dones y unciones especiales
que no son las unciones efímeras de esta tierra, que no tienen nada que ver con algún talento humano o cosas del hombre, porque hemos escuchado muchas de ellas, pero no es eso. Dios otorga al cristiano la gracia y la verdad, las cuales vinieron por medio de Jesucristo. Y Dios también otorga el Espíritu Santo a todo creyente, el que tiene porciones de fuego para cada uno de nosotros, para que usted reciba bendición y que sobreabunde la gracia de Dios en la vida suya. Porque escrito está: de su interior usted correrán en su vida río de agua viva, río de agua viva. Y ahora tiene usted la dirección del Espíritu Santo, la que usted lo necesita, es indispensable para la vida suya, porque usted tiene muchas decisiones que va a tomar hoy, o está tomando hoy o mañana. Y las decisiones que usted va a tomar, el Espíritu Santo de Dios quiere participar con usted, diciéndole sí, sí, toma eso. O diciéndole espera, espera, todavía espera. O diciendo no, no conviene, no conviene. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios quiso ayudarnos a nosotros en muchas decisiones? Recuerdo por ahí un hombre que trabaja en San Pedro Sula y tomó una decisión que él le dolía, le ardía, porque qué problema se había metido él. Y dice él, si yo le hubiera hecho caso a mi esposa me decía la verdad, no hubiera fracasado. Pero ¿cuántos hombres y mujeres ahora lamentan la desdicha de no haber tomado decisiones correctas? ¿Pero por qué? ¿Por qué no tomaron decisiones pertinentes, adecuadas, razonables a aquellas grandes decisiones? Porque no recibieron, no consideraron a Jesucristo como Señor, no dejaron que el Espíritu Santo los guiara a toda verdad y a toda justicia. Si este glorioso Espíritu Santo es el guiador a toda verdad, el que honra y glorifica el nombre de Jesucristo, ¿por qué usted va a tomar decisiones a su manera? El Espíritu Santo no irá nunca atrás de usted si usted se lanza solo. Si usted decide por su propia cuenta, el Espíritu Santo va a respetar esa decisión. Pero si usted le dice, Señor, yo tengo que tomar esta decisión, mira la realidad mía. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de decidir ante esta situación que no es fácil? Y si usted le habla al Espíritu Santo de Dios, Él le va a decir a usted y lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Conviene eso? Sí, conviene. ¿Conviene eso como iglesia? Claro que sí, porque el Espíritu Santo de Dios nos muestra su amor para con nosotros. Y Jesucristo, sabiendo que nosotros somos pecadores, Él murió en una cruz por la vida nuestra. El Espíritu Santo de Dios, el que está inmiscuido, relacionado directamente con esta gracia, que es el regalo de Dios, que es lo más grande que Dios nos puede dar, el regalo de la gracia de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora miremos para concluir aquí su gloriosa y bendita palabra. Pues el pecado es destruido con la gracia, a través de la gracia en Jesucristo. La gracia se manifiesta en dos maneras: en la salvación del pecador y en el andar y servicio de los que son salvos. O sea, la gracia se manifiesta en estas dos maneras: en la salvación para el pecador que está ahí y todavía no ha rendido, porque hay mucha gente que dice, realmente yo todavía no, me han dicho varios, fui cristiano pero ahora no. Y yo le he alertado, estamos viviendo los últimos días, no podemos nosotros de alguna manera
excedernos del favor que Dios nos hace hoy en día. Porque la gracia vino aquí para salvar al pecador. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y luego está relacionada en el andar y el vivir en Cristo Jesús. La gracia está en el andar en Cristo Jesús. Pablo dice, pues pecaremos porque hemos sido salvos por la gracia. Haremos lo malo en ninguna manera, dice el apóstol. Nuestros miembros, porque nosotros tenemos 5 facultades intelectuales que son el gusto, el oído, el olfato, el tacto y esos sentidos elementales en la vida nuestra diariamente. Pero Pablo dice que no utilicemos esos miembros como el rudimento pasado, que lo ocupamos las manos para lo malo, la vista para ver lo que no teníamos que ver, el tacto para tocar lo que no debíamos de tocar. Entonces Dios está diciendo hoy en su palabra que nosotros no vamos a excedernos de la gracia que el Señor nos ha regalado. Porque debemos como apartarnos. Si nuestras manos servían para hacer lo malo, ahora que sirvan para adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Si nuestra vista estaba para ver cosas que no o leer cosas que no, pues ahora tenemos la Biblia, el gran libro de Dios, para leerlo y para meditar y escudriñar en él. Entonces, no vamos nosotros a excedernos del regalo que Dios nos da a través de su gracia, la vida eterna. Si nosotros tenemos que más bien marchar y andar conforme a su gracia y con el poder del Espíritu Santo en la vida nuestra. Así tiene que ser la gran verdad de Dios en la vida nuestra. El que andemos en la gracia y en la verdad de Jesucristo. El que andemos en el Espíritu Santo de Dios. El que vivamos en ese fuego glorioso del Espíritu Santo de Dios, pues Él es el que está preparando a la iglesia para el advenimiento de Cristo, para el arrebatamiento glorioso que se va a llevar a cabo. El Espíritu Santo de Dios, quien es sobremanera sobrenatural y muy poderoso, hermano, muy poderoso. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, los grandes tributos de Dios. Porque miren, voy a concluir con esto. Para resucitar a los muertos en Cristo, que para Dios resulta fácil esto, para nosotros totalmente imposible. Pues cuando Cristo anduvo en esta tierra, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, y resucitó varias gente, y aún los profetas resucitaron, como Elías resucitó gente, y muchos profetas resucitaron personas. Pues Dios, mostrando su amor para con nosotros, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y voy a terminar hablando del Espíritu Santo de Dios en su último momento en esta tierra. Pues ya está en acción ese misterio de la iniquidad, solo que al presente alguien lo detiene, y ese es el poder, la fuerza y el poder glorioso del Espíritu Santo que está aquí con la iglesia. Pero oiga bien, Él está dispuesto, diseñado, puesto por Dios, como Dios mismo que es, para levantar a la iglesia, para levantar a los muertos en Cristo desde la fundación del mundo. Piense usted en esto. El Espíritu Santo es poderoso. Está aquí en esta cabina de transmisión donde estamos con el hermano Daniel, y está con los hermanos en Uganda, está con los hermanos voy a decir los continentes mejor, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía y en el resto de América, en Norteamérica, Suramérica y América insular. Así es nuestro Dios, hermano.
El Dios omnipotente, Él está como un fuego en la vida nuestra, como un fuego en la vida nuestra. Pero Él está preparado para el arrebatamiento glorioso de la iglesia. Satanás no puede entrar en la acción que él quisiera hoy. Sabe Satanás que él no puede entrar si el Espíritu Santo de Dios está aquí. Cuán hermoso es, hermano, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu Santo. Si usted no ha sentido esa presencia, no se preocupe. Humíllese, ríndase ante los pies del Señor y pida a Dios que lo llene y que sea un vaso limpio para que el Espíritu Santo de Dios lo llene en una manera gloriosa y sobrenatural. Mire qué cosa, estoy ya concluyendo. El Espíritu Santo de Dios va a tomar los muertos en Cristo desde la fundación del mundo y lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Ayer, antier, le digo a Daniel, estuve viendo yo una imagen de Ramsés que se guardaban esos como que eran dioses y se guardaron ahí y hasta el día de ahora está la imagen del cuerpo de Ramsés como que si no hubiera pasado nada. Estoy hablando de un jerarca egipcio, de un faraón egipcio. Pero mire, la gente luchando por mantener eso. No es así. Es haciendo la voluntad de Dios. Es glorificando el nombre de Jesucristo. Es recibiéndolo a Él como Señor y decidiendo su vida, convertirla, rendirla a los pies de la cruz de Cristo. Ese es lo que Dios quiere, que nosotros vengamos a Él. Y su palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando el Señor ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros aprovechemos estos segundos en los cuales estamos viviendo previo al glorioso arrebatamiento de la iglesia. Y le decían, Ramsés ahí, pasan la figura del... No, Dios transformará los cuerpos de los que murieron en Cristo Jesús, en cuerpos inmortales. Pero aunque hayamos dejado una momia o momificado nuestro cuerpo, si no hacemos la voluntad de Dios, si no vivimos, si no morimos conforme a la voluntad de Dios, no seremos resucitados en el mismo momento que los muertos en Cristo Jesús. No seremos vivificados allí, pero el Espíritu Santo hará eso. Usted me dirá, pero ¿cómo lo hará? Yo no le puedo decir cómo lo hará, pero Él lo va a hacer. Va a transformar los cuerpos de los cuerpos que ya murieron en Cristo Jesús. Y luego va a tomar, no sé si 1,000 millones, 2,000 millones, yo no lo sé, Dios lo sabe, pero de los 8,000 millones o más personas que podemos vivir en el momento del arrebatamiento, Dios va a transformar los cuerpos de los cristianos que estén en obediencia hacia Él. Usted no puede estar pensando en que cuestiones de la tierra lo van a librar. ¿O va a pensar usted que vendrá un gran estadista que va a transformar y va a generar todas las cosas? Nunca vendrá, no vendrá jamás. La Biblia dice que en el último tiempo la bestia va a tener seguidores de los que hayan quedado en esta tierra, diciendo quién como a la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y van a adorar a la bestia. ¿Y qué pasa al final? La bestia es apresada con el falso profeta y lanzados al lago de fuego. Qué duro es servir un mal líder, hermano. Qué duro es servir a alguien que no es Dios. Qué digno, qué maravilloso es servir al dador de la vida, aquel que por su gracia nos hace salvos hoy y nos justifica por su gracia. Qué bueno es para usted, para mí, tener a Jesucristo en nuestros corazones y el poder del Espíritu Santo en la vida nuestra. Ahora,
terminó el tiempo, pero voy a orar por si alguno está enfermo allí en su casa. Yo vengo en esta hermosa tarde orando, porque en el nombre de Jesucristo toda enfermedad se va y toda dolencia se va. Y si usted tiene un tumor maligno o un síntoma de algún mal, yo vengo extirpando eso en el nombre de Jesucristo. Porque si hay alguien que extirpa los tumores malignos, ese es Jesucristo. Es el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo oro por la gente que está con problemas de insuficiencia renal, para que Dios ponga órganos nuevos, riñones nuevos, y la presencia de Dios esté en su vida hoy y siempre. Para aquel que está padeciendo de problemas de la cabeza o problemas cardiovasculares, porque tenemos un sistema cardiovascular, tenemos un sistema nervioso central. Yo vengo orando para que si hay un problema en el sistema nervioso central, sea erradicado y sanado ahora por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si tiene un problema digestivo, hay un problema que pueda estar hablando de la digestión, yo vengo quebrando ese problema. O un problema óseo de los huesos, porque usted está teniendo una artritis, un problema de parálisis, un asunto malo ahí. Yo vengo quebrando esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si usted tiene un problema de audición, yo vengo quebrando esa sordera ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si usted tiene un problema de la vista, yo vengo diciéndole a ese problema de la vista, sea resuelto ahora en el nombre de Cristo Jesús. Si usted tiene un problema de sus dientes, pues sean renovados ahora sus dientes en el nombre de Jesucristo. Y por el poder de su palabra, crea solamente en el Señor. Yo lo mínimo que puedo hacer es sanar a un enfermo. Eso nunca lo puedo hacer. Pero el poder del Espíritu Santo de Dios que está aquí y está en su casa, ese sí lo puede hacer. Y yo bendigo el nombre de Jesucristo y el poder de su sangre y de su parte imperativa cuando Él dijo, vayan, sanen los enfermos, liberten los oprimidos, denle vista a los ciegos. Este es un mandato de Dios, no es mío, ni es una sacada mía. Es Dios el que nos dice, vayamos y echemos fuera demonios en su nombre y sanemos los enfermos en su nombre. Espero que si usted está teniendo un problema de salud, usted ponga su mano en su pecho o en el lugar donde a usted le duele y ahí es resuelto ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, su enfermedad es disuelta, es deshecha, no importando su nombre, si es diabetes, si es esto, lo otro, no importando su nombre. Más grande que Jesucristo es la enfermedad. Más grande que la diabetes es el que está aquí. Más grande que un simple cáncer o un tumor maligno es el que está aquí. Más grande que un problema óseo es el que está aquí. En el nombre poderoso de Jesucristo, usted reciba salud por esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, pues, gracias le doy a los que han podido conectarse aquí en el sistema que Brilling ha creado aquí. Dios bendiga la vida de ustedes, la vida de los esposos, de las esposas o de los hijos, de las hijas que están por ahí. Dios bendiga la vida de Brilling Daniel, que él está aquí conmigo. Somos hermanos en la fe de Jesucristo. Yo les bendigo a todos. Dios les guarde. Y será, no sé, si el otro viernes, pero ahí vamos a estar para predicar y enseñar la gloriosa palabra de Dios. Dios les bendiga y los guarde, hermanos. La paz de Dios con ustedes. Amén.